Pronunciamiento final sobre la campaña Déjala decidir. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, somos más de 60.000 personas en la campaña Déjala decidir por la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Más de 60.000 personas empiezan con una cifra, es un buen número además. Yo me pregunto qué pasaría si a esto se contesta diciendo que en la Marcha por la Vida hubo más de 250.000 personas y que de hecho salir a las calles a marchar es mucho más esfuerzo que hacer una firma. Seguramente dirán, esos son números, no importa, es 250.000 de reaccionarios, ¿qué importa? Bueno, entonces si las cifras no importan, ¿por qué se empieza con una cifra? A las cifras se responde con cifras. Ahora, 250.000 es más que 60.000, pero yo también estoy de acuerdo en que las cifras no son tan importantes. Si las pongo solamente es porque empieza con una cifra y estoy contestando. El Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sudamérica. El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. El 38,9% de las mujeres alguna vez unidas fue víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero. Siguen las cifras. Seguramente que si contestamos a estas cifras con otras cifras, saldrá el argumento tantas veces mencionado, pero no importan las cifras porque basta que una sola mujer, bueno, si basta una sola mujer, ¿por qué no ponen una vez una mujer quedó embarazada como resultado de una... No, o sea, no tendría sentido. Ponen cifras. 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. Esto, para quien aunque sea haya aprobado su curso de biología en el colegio, yo soy biólogo, pero no hace falta ser biólogo para entender que esto es inconcebible. En condiciones normales, una mujer es fértil 2 o 3 días en promedio en todo un mes. Hay cambios, hay ciclos más largos que otros, hay irregularidades, etcétera, etcétera. Hay una serie de condiciones que pueden aumentar o disminuir esto, pero en promedio hay un 10% del tiempo en que una mujer puede resultar embarazada. Ahora, no piensen por favor que me estoy burlando del asunto, pero ningún violador le hace un seguimiento del ciclo menstrual a su víctima para atacar en el momento adecuado, no. Eso es al azar. Entonces no es creíble y además, en el curso de una violación, hay un shock hormonal en la mujer que hace aún menos probable el embarazo. Entonces, 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas es un argumento muy poco creíble que atenta contra el sentido común con un mínimo de información científica. Pero basta que una sola mujer... Bueno, entonces, ¿por qué ponen cifras? Las cifras se contestan con cifras. ¿Qué más? Nosotras, nosotros, personas, instituciones, redes y colectivos. Qué interesante que hayan puesto nosotras, nosotros. O sea, reconocen que los hombres, los varones, tenemos algo que decir al respecto. Y me parece muy bien que lo pongan porque casi siempre, no casi siempre, muchas veces, cuando doy mi opinión en contra de esta despenalización, escucho de parte de mujeres, por supuesto, decir, pero tú eres varón, tú eres hombre, tú no sabes lo que es eso, tú no puedes opinar. Porque tú no te puedes embarazar. No dicen, a ti no te pueden violar porque sí, a un hombre también lo pueden violar, pero no te puedes embarazar. Entonces, como no me puedo embarazar, no tengo derecho a hablar ni siquiera a dar mi opinión al respecto. Bueno, qué bueno que reconozcan lo contrario. Nosotras, nosotros, o sea, los hombres sí podemos hablar al respecto. A menos que eso signifique, los hombres pueden hablar cuando están de acuerdo con nosotras, pero no pueden hablar si no. Lo cual no sería muy correcto, ¿verdad? En fin. Demandamos y exigimos al presidente Ollanta Humala y al Congreso de la República del Perú el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese de la violencia sexual y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de este horrendo crimen. Al presidente y al Congreso, nada menos, demandamos y exigimos. ¿Qué cosa? Respeto y garantía de derechos humanos de las mujeres. ¿Quién se va a oponer a eso?
a menos que se considere un derecho humano de alguien matar al otro alguien. La adopción de medidas inmediatas para el cese de la violencia sexual. Yo me pregunto, ¿qué medidas puede tomar el presidente o el Congreso o quien sea para lograr de manera inmediata el cese de la violencia sexual? Eso es como cuando las candidatas de Miss Mundo dicen, quiero la paz mundial. O sea, está bien, todos queremos el cese de la violencia sexual. Todos aquellos que tenemos buenas intenciones, digamos, ¿no? Pero demandar a un poder del Estado medidas para que inmediatamente cese la violencia sexual, o sea, es utópico, es un poco absurdo, no está muy reflexionado el texto, parece. Y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de este horrendo crimen. En esta frase hay algo muy interesante. Cuando uno dice decidir, usualmente hay algo más después que implica o que te dice qué estás decidiendo, sobre qué estás decidiendo. Yo puedo decidir el menú que me voy a comer, puedo decidir la canción que voy a escuchar, puedo decidir el terno que me voy a poner, pero acá no dice qué vas a decidir. No dice sobre qué vas a decir, cuál es el contenido de la decisión, dice la circunstancia de la decisión en caso de un embarazo producto de este horrendo crimen. No dice qué vas a decidir, solo en qué caso lo vas a decidir. ¿Por qué será? ¿Será que suena un poco mal decir la libertad de decidir si mato o no al ser que está dentro de mí? Suena mal, pues no es muy marquetero, entonces mejor no ponemos nada. La libertad de decidir, puntos suspensivos, como entre corchetes, en caso de un embarazo producto de este horrendo crimen. Y es lo mismo que en el título de la campaña, déjala decidir, no dicen qué. Suena bonito decidir, pero si se trata de decidir si mato o no mato a alguien ya no suena tan bonito, pero es de eso que se trata. En fin. La campaña Déjala decidir promueve y busca fomentar el debate para lograr que se despenalice el aborto cuando un embarazo es producto de una violación sexual. Forzar a una mujer a continuar con el embarazo en estos casos constituye un nuevo acto de violencia, esta vez cometida por el Estado. Es interesante esto, fomentar el debate para lograr que se despenalice. O sea, yo ya tengo un objetivo fijado de antemano. Lo que quiero es que se despenalice, entonces quiero poder debatir los pros, los contras, para que se despenalice. Entonces, es como que yo voy con un grupo de amigos a un multicine, ¿no? Y entonces tengo la película cómica, el drama, la tragedia, la película de horror. Yo quiero ver la película cómica. Entonces, muchachos, vamos a discutir qué película vamos a ver para entrar a ver la película cómica. O sea, si vamos a discutirlo, es porque estás dispuesto a una u otra película. No tiene sentido decir, vamos a promover el debate para finalmente hacer esto. O sea, y forzar a una mujer a continuar con este embarazo, es decir, evitar que mate al ser que está gestando, es un acto de violencia. Ya. Evitar una muerte es un acto de violencia. Conceptos un poco torcidos, pero en fin. Quizá en la nueva edición del diccionario de la RAE encontraremos esa nueva acepción. Por el momento no la he encontrado.